Miran regulares, pero... ¿Y estos muchachos? Bueno, pues esto es como así, como así. No, ¿cómo era esto? Tiene que el F5. Sí, así. A ver, F5. Bueno, listo. Entonces, ok, médula espinal, que ustedes ya han visto, está al tope, ya están hartos de médula espinal, la vaina está en la sopa, en fin. La tajada. Entonces, más médula espinal. Listo. Entonces, médula espinal, que ustedes saben que está llegando hasta el nivel de L2, o entre L1 y L2, pero una tarita que yo les había dejado, en los niños hasta qué edad llega hasta L3. Bueno, lo mismo que habíamos visto, ustedes hacen el examen, después de la universidad, ok, ¿y esto qué será? Ligamentos dentados. ¿Y esto qué será? Madre. ¿Y esto qué será? Dura madre. Dura madre, pues y arnoides. Y al otro lado la pinza. Dura madre. ¿Y esto qué era? Ganglio. ¿Y esto qué era? Si está el ganglio es la raíz posterior, ¿no? Sí. Recuerden que la pía madre es prolongación de, perdón, que los ligamentos de todos es prolongación de la pía madre, al igual que el filo terminal. Listo, bueno, sigamos. Entonces, ¿aquí cuántos segmentos medulares hay? Dos. Sigamos. Entonces, aquí tendríamos cordón anterior, cordón lateral, por detrás cordón posterior, etcétera, y etcétera. Listo. Entonces vemos en un corte sagital de columna y médula espinal, como la médula espinal se queda bien arriba, bien arriba. Estamos aquí a nivel de L1 y L2. Miren aquí el cono medular que corresponde a qué región de la médula. ¿De acuerdo? El cono medular es qué región de la médula. Sacra. Bueno, listo, ok. Y miren que esta parte no ocupada por médula espinal está acá ocupada por la caudaquina o la cola de caballo, que parece la cola de un caballo, ese manojo de fibras que entonces salen desesperadamente a buscar los forámenes de conjunción. Por ejemplo, si esto es la médula sacra, los nervios que va a formar no pueden salir por otros forámenes que no sean los sacros, igual a normal, etc. Entonces, eso forma la caudaquina. Listo. Pero en medio de este cuento habíamos dicho que así como la columna vertebral se divide en regiones, la médula espinal también. De la médula espinal también habíamos dicho que tiene una región cervical, una torácica, una dorsal y una lumbar. Yo digo lapsus y ustedes no me los corrigen, muchachos. Y el problema es que yo soy un búho absolutamente, yo soy el rey de los búhos. Cuando veamos la clase de sueño, vamos a ver que en el argot de la medicina de sueño se manejan tres cronotipos circadianos: los búhos, las alondras y los promedios. Y los seres humanos o somos búhos, o somos alondras, o somos promedios. Y los búhos somos los que no somos capaces de dormirnos antes de la 1 o 2 de la mañana. Afortunadamente yo no soy parrandero, porque si hubiera sido parrandero me habría tirado la vida, porque no soy capaz de acostarme temprano. Entonces yo me acuesto a la 1:30 de la mañana, pero para forzar un poquitico el sueño. Pero no es un trastorno del sueño, no es insomnio, no, es mi cronotipo circadiano, genético, determinado por mi reloj biológico. Pero somos unas tortas por la mañana. Entonces yo por la mañana cometo muchos lapsos porque todavía debería estar en la cama. A esa alondra les pasa lo contrario, una alondra típica que es una molina, hay que acostar como a las 8 de la noche, pero a las 3 de la mañana está levantado. Entonces, yo soy búho, entonces como búho por la mañana no tengo mi mejor momento, cometo muchos lapsos. Y en serio, eso es una manifestación clínica de los búhos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo siempre he dicho, me moriría de la risa, disfrutaría, me rascaría la barriga y me reiría de las alondras, porque fue muy injusto para los búhos que nos obligaron a estudiar con horario de alondras. Entonces, donde dijeron, vea, este año las clases de medicina van a empezar a las 10 de la noche y terminan a las 2 de la mañana. Yo feliz viendo cómo las alondras se desploman. Sí. Y cómo los búhos estaríamos felices todos, ¿cierto? Estaríamos peleando con los pueblos. ¿Quiénes de aquí son búhos? Levanten la mano. Ahora hacemos la lista de 5 décimas más. Bueno. Ustedes se acuerdan, miren muchachos, ustedes se acuerdan que son 5 vértebras sacras y cuántos segmentos medulares sacros. 5 vértebras lumbares y cuántos segmentos medulares lumbares. 12 vértebras torácicas y cuántos segmentos medulares torácicos. Y 7 vértebras vertebrales y cuántos segmentos medulares. 8.
dermatomas o no? Sí. ¿Sí lo digo, cierto? Sí. Ok, listo, muchachos, dermatomas, listo. Bueno. Entonces, y esta parte donde les expliqué entonces lo de las listo. Bueno. Entonces vamos a ver, muchachos, unas vías que son unas vías muy sencillas. Como en 2 o 3 ocasiones me ha parecido cacharro que yo termine esta clase y le suele pasar a uno a lo largo pues, de las diversas materias que uno da, y estudiantes incómodos, molestos, que cuando vamos a ver todo el resto de días. Y yo, pues si usted quiere que cojamos un monotrato de neuro y nos dediquemos únicamente 2 días, pero obviamente uno no puede, o sea, uno tiene que mirar lo que es más relevante clínicamente, si no uno se enloquece, pues, entonces vamos a ver obviamente todo ese montón de vías que hay, sino que tampoco son tantas que digamos, pero ahora tienen muchas subdivisiones. Entonces empecemos por mirar esta que es la vía, es una vía que está ascendiendo por qué cordones, muchachos, esta que tienen ahí. Posteriores, listo. Y si está ascendiendo por cordones posteriores, ¿qué sensibilidad está llevando? ¿Se acuerdan que lo dijimos ahora? ¿Motora? La sensación motora sube. Mucho cuidado con eso. No, pero que no sea pues es decir, una cosa es que haya sido un lapsus y otra cosa es un problema conceptual. ¿Seguro? Yo te estaba hablando por ella. No sería de ti. Ah, es que tú eres ventríloca. Ah, bueno, listo. ¿Ustedes saben quién fue el primer ventríloco de la historia? ¿Ustedes conocen la historia de Abraham cuando Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac para demostrarle la fe de Dios? Y que cuando ya lo iba a sacrificar en una piedra, entonces ya cuando lo iba a sacrificar en una piedra, apareció la arcángel Gabriel. ¿Y qué fue lo que le dijo? Detente, que era para Dios probarte. ¿No conocen la historia de la Biblia? Sí. Ah, bueno. Entonces cuando Abraham desata a su hijo Isaac, sale Isaac todo asustado, corriendo y se mete al bosque y se encuentra con un amigo. Y dice, uy, loco, siquiera me enseñó a tiempo ese curso de ventríloco, si no, loco, mi papá me había matado. Bueno, pues, listo, muchachos. Entonces, lo de siempre, entra la neurona primaria, sensitiva primaria, y lo de siempre. En este caso, no en el resto de vías, en este caso, el cuerpo neuronal en un punto relativamente intermedio. Y lo de siempre continúa hasta la posterior, ¿cierto? Ok. Este segmento está representando médula espinal que está recogiendo información de miembros inferiores. Y este segmento representando médula espinal que recoge información de miembros superiores. Y estos 3 segmentos, los 3 pisos del tallo, médula espinal, bulbo raquídeo, puente o protuberancia y mesencéfalo. Bulbo, puente y mesencéfalo. ¿Vale? Listo. Bueno. Entonces, muchachos, ustedes el bulbo raquídeo lo encuentran en los libros escritos en inglés terrestre como lobo de médula. ¿Y por qué? Porque sí. Porque el nombre antiguo de bulbo raquídeo era médula oblongada. ¿Y saben por qué médula oblongada? Porque tiene una forma oblonga. ¿Alguien sabe qué significa oblongo? ¿Ustedes no leyeron un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La caja oblonga? ¿No lo leyeron? Yo tampoco. Pero en ese cuento, Edgar Allan Poe escribe cuentos de terror. Y una caja oblonga es como un ataúd. Las típicas ataúdes de Drácula. Como bolitas en un lado y más pegaditas hacia el otro lado. Y esa es la forma de la médula oblongada. O sea, el bulbo raquídeo. Entonces por eso ustedes me encuentran con ese nombre, ¿no? Para que no se confundan, no es que se esté refiriendo a médula espinal, sino bulbo raquídeo, por el nombre arcaico que tenía de médula oblongada. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que estamos aquí. Esto está recogiendo información de miembros inferiores y esto de miembros superiores. Lo que va a pasar aquí es exactamente lo mismo que va a pasar acá, se repite, exactamente lo mismo. Entonces, entra información, lo que vimos ahora. Propiocepción, tacto fino discriminativo, la sensibilidad vibratoria, en fin,
digamos, algunas formas de presión, pero que son presiones finas, digámoslo así. Pero básicamente todo esto resumamos en tres cosas: propiocepción, tacto fino discriminativo y parestesia o sensibilidad vibratoria. Si les pregunto por parestesia en el examen, no es válido que ustedes llamen a algún profesor que le esté vigilando el examen. Venga, parestesia es sensibilidad vibratoria, ¿cierto? Y el profesor cae hablando todo así. Entonces, no, muchachos, no hagamos eso, porque obviamente se está preguntando por el término que deben conocer. Entonces, yo puedo preguntar la sensibilidad vibratoria tal o la parestesia tal. Entonces, sí, bueno. Ok, muchachos, entra la neurona. Y dijimos que la neurona, a diferencia de la neurona, el dolor y temperatura continúa, da una información para las astas anteriores. Porque yo tengo que saber si ustedes saben cómo están los movimientos, los desplazamientos de los arcos articulares en el espacio, pues eso sirve para que las neuronas motoras mantengan la posición firme y no mecánica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se comunica con neuronas motoras para ayudar al trabajo motor, pero por unos ramales. Pero básicamente lo que hace es lo siguiente: que la neurona se acoda en el cordón posterior. Y al acodarse en el cordón posterior comienza a ascender, llega al bulbo y en la parte alta del bulbo termina. Y ahí le entrega la información a la segunda neurona que se decusa, pero en la parte alta del bulbo. Y esa segunda neurona asciende por el puente y el mesencéfalo hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de ahí sale la tercera neurona a la corteza parietal, al área 312, la corteza sensitiva primaria. Y de ahí a las otras áreas de la corteza parietal a intelectualizar qué fue lo que subió. Pero miren una cosa, muchachos, como lo mismo va a ocurrir de información que llega por extremidades superiores, entonces miren lo que pasa aquí. Llega la misma neurona primaria, como esta de las extremidades inferiores, llega al cordón posterior y se acoda, pero como en el cordón posterior ya lo encontró ocupado por el manojo de neuronas, de axones que venían desde la médula, que está recogiendo información de los miembros inferiores, entonces ¿qué pasa cuando entra la información de los miembros superiores? La información de los miembros inferiores está ocupando todo el cordón posterior, pero cuando arriba entra la información, la misma, pero de los miembros superiores, entonces le dice, párate aquí, por favor. Entonces, mire, él está ocupando todo el cordón, aquí, él está ocupando todo el cordón posterior y subió, pero aquí arriba entré yo también a ocupar el cordón posterior. Entonces, ¿qué le hago? Pues me empujo. ¿Y para qué lo empujo? Subamos los dos, pues, correte para allá, yo también tengo derecho a subir. Entonces, ¿qué pasa? Se genera aquí una división. Él dice, bueno, está bien, pero dividámonos, pues. Entonces se genera aquí una división. Entonces el cordón posterior se divide ahí, en la región cervical, que es donde está llegando la información del miembro superior. Se divide en dos fascículos. Uno, el de él, que trae la información de miembros inferiores, que se llama grácilis. Y yo, el que traigo la información de miembros superiores y que le robe espacio, que se llama cuneatus. Uno medial y otro lateral. ¿Listo? Un aplauso para el compañero. O sea que la neurona de segundo órgano está ubicada aquí, o sea, para los miembros. Ya voy a explicarte eso, sí. Ok, entonces miren, muchachos, o sea que esta división que ustedes encuentran aquí, la casa a ver allá, este surquito, no existe aquí abajo, porque aquí abajo solamente está subiendo este manojo de fibras. Ese manojo de fibras, de axones, se van a llamar fascículo grácilis, pero solamente a partir del momento en que se acomoda en la médula espinal. Y ese fascículo grácilis, fascículo, tracto o as, como lo quieran llamar, el nombre más común, fascículo. El fascículo grácil o grácilis, pueden llamarlo grácil o grácilis. Entonces asciende y llega hasta la parte alta del bulbo. Como aquí entró la misma información de miembros superiores, esto se va a llamar, no todo esto, sino a partir del momento en que se acoda hacia arriba, fascículo cuneatus, igual que no todo esto, sino en el momento en que se acoda hacia arriba, fascículo grácilis y fascículo cuneatus. Entonces aquí, en la médula cervical se forma una división para que medialmente siga subiendo el fascículo grácilis y lateralmente el cuneatus. Los fascículos grácilis y cuneatus, que llevan información, repito, de tacto fino discriminativo, propiocepción y palestesia, terminan en los núcleos grácilis y cuneatus.
¿Y por qué son núcleos? Porque son conglomerados de cuerpos neuronales. Recuerden que un núcleo es un conglomerado de cuerpos neuronales. Un ganglio también es un conglomerado de cuerpos neuronales. La diferencia entre núcleo y ganglio, que ambos son conglomerados de cuerpos neuronales, es que el núcleo es un conglomerado de cuerpos neuronales en el interior del sistema nervioso central. El ganglio por fuera, o sea, en el sistema nervioso periférico. Entonces, si esto es un núcleo, quiere decir que estas neuronas ya no tienen el cuerpo celular en un punto relativamente intermedio, sino aquí, porque es un conglomerado de cuerpos neuronales. A partir del núcleo gracilis y el núcleo cuneatus salen los respectivos axones, que se decusan al lado contrario, para formar entonces un tracto que se va a llamar lemnisco medial. Gracilis y cuneatus a lo largo de toda la médula hasta la parte superior del bulbo. De ahí en adelante se va a llamar, subiendo el resto del tallo, lemnisco. Y ese lemnisco medial que lleva la información de gracilis y cuneatus va a ir a parar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esa sería la neurona de segundo orden, ¿vale? Y la neurona de tercer orden, entonces la que recibe la información. Esto se llama núcleo ventral posterolateral. ¿Por qué núcleo? Porque también es un conglomerado de cuerpos neuronales. O sea, aquí también los cuerpos neuronales están en un extremo y salen los axones a la corteza parietal. Entonces, la neurona de primer orden es periférica, pero luego se hace central. La de segundo y la de tercer orden son centrales. Se hace central porque obviamente están en el interior de la médula espinal. Listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Listo esa vía? Miren lo sencilla que es. Resulta que si una persona tiene una lesión de un cordón posterior, por ejemplo, por un déficit de cianocobalamina, la cianocobalamina es, ¿qué, muchachos? 12. Vitamina. ¿De qué? B12, ¿no? B12. Si una persona tiene un déficit de vitamina B12, o sea, un déficit de cianocobalamina, eso va a producir macroglosia, una cantidad de cosas, o sea, el crecimiento de la lengua, en fin, pero va a dañar uno de los cordones posteriores, y no los dos, por lo menos daña un cordón posterior. Otra cosa que puede dañar un cordón posterior, pues aparte de traumas, entonces sería, por ejemplo, el tabes dorsal. ¿Qué es el tabes dorsal? Es una lesión producida por la sífilis, pero la sífilis tardía, ya después de muchos años, que se llama neurosífilis. La neurosífilis, que es la sífilis tardía, afecta al sistema nervioso y termina matando a la persona. Por ejemplo, como dato de cultura general, ¿cuál fue el mafioso italoamericano más famoso del siglo XX? Al Capone. Al Capone, Alfonso Capone. Y Al Capone se burló de todo el mundo, gobernó en Chicago, tenía comprado la policía, tenía comprado el alcalde, tenía comprado a Raimundo y todo el mundo. Hasta que muy hábilmente un detective de la época y 4 o 5 personas que fueron los únicos que no se dejaron juntar y que pasaron a la historia como los intocables porque no se dejaron tocar por el dinero ni por la corrupción, entonces lo lograron capturar, pero vieron que el sistema estaba tan podrido que lo único que podían endosarle era evasión de impuestos. Y listo, el tipo lo encarcelaron, le metieron 2 años por evasión de impuestos y finalmente murió. Y resulta que murió, o sea, terminando, que no se alcanzó a terminar la condena, pero murió precisamente por una sífilis tardía. Alcanzó a tener tabes dorsal y todos los signos de la neurosífilis, inclusive eso ya lo trastornó y todo eso al final. Entonces, bueno, como personaje pues curioso que murió por esto que voy a decir. Entonces, un daño en cordones posteriores. Antes de la asistencia de la penicilina, la gente decía, si no le temes a Dios, teme que la sífilis. Después con la penicilina se acabó ese dicho. Ahora que están repuntando las enfermedades y que hay resistencia a los antibióticos, la gente está volviendo a decir, si no le temes a Dios, también la sífilis. Bueno, con todo esto, muchachos, pues no estamos hablando de sífilis. Con todo esto, sigamos entonces aquí. Y entonces, ¿qué tenemos? Si una persona tiene un daño de un cordón posterior, por ejemplo, de un lado, ¿qué pasa? Pierde la parestesia, sí. Pierde el tacto fino discriminativo, sí. Pero pierde también la propiocepción consciente, o sea, la percepción de las articulaciones en el espacio. Como yo tengo mi propiocepción consciente conservada, gracias a Dios, entonces yo les hablo a ustedes y yo puedo bajar estas escalas, bajar aquí, hacer una cosa, volver a subir mientras les estoy hablando sin mirar el piso, caminar, etc. Si me voy a caer, rápidamente lanzo el otro pie sin necesidad de mirar el piso. En fin, puede que lo mire, pero me defiendo. Pero si una persona tiene dañado un cordón posterior, entonces ¿qué pasa? Se le dañó, entre otras cosas, la propiocepción consciente.
Si el daño es por decir algo a nivel de T10, pues se tiró la propiocepción consciente de esa extremidad inferior. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tenga los ojos abiertos no pasa nada. Pero me dicen ustedes, cierran los ojos, y al cerrar los ojos, ¡pum!, alguien no se cae para el lado de la lesión. ¿Por qué? Porque como no tiene la percepción de los desplazamientos de los arcos articulares en el espacio, no sabe cómo está la articulación de la cadera, ni de la rodilla, ni de los pies. Entonces se cae. Entonces se tiene que apoyar con los ojos. Y mientras tenga los ojos abiertos no pasa el problema. Ese signo, como esto va a entregar información además en su recorrido al cerebelo, puede ocurrir por un daño cerebeloso o por un daño de cordones posteriores, es lo mismo, ¿no? Pero entonces ese signo se llama signo de Romper. Entonces ustedes anotan en la historia clínica, Romper positivo, si tiene el signo, o Romper negativo, quiere decir que no tiene el signo de Romper, ¿no? Ok, entonces sería básicamente lo que pasa aquí. Este es un típico paciente con un Romper, ¿no? Y en este caso, miren, por un daño, puede decir, deficiencia de vitamina B12, según dice acá. Listo, entonces es exactamente eso lo que pasa. Bueno, o por ejemplo, esta señora, o por ejemplo, esta señora, si tiene un problema de un cordón posterior, tiene dificultades para moverse en penumbras. Uno no tiene dificultades para moverse en penumbras porque más o menos medio tacta y camina en penumbras, no hablo de la oscuridad absoluta. Pero si están penumbras, esta señora sí tiene problemas. Esta señora tiene un romper del lado derecho o del lado izquierdo. Derecho, indudablemente es el lado derecho con el que está apoyando para poder caminar en penumbras. ¿Listo? Listo, muchachos, dejamos esa vía. Vamos entonces a otra vía. Esa vía que vimos es la vía puramente mecánica entonces, de puros mecanorreceptores. Ahora dijimos que la del cordón lateral era una vía que no era de mecánica, sino de que de dolor y temperatura. Vamos a ver entonces la vía del dolor y la temperatura. Y en la vía del dolor y la temperatura tenemos entonces lo siguiente, muchachos: dolor y temperatura. Miren, lo mismo. Pero antes de eso, una cosita aquí. ¿En qué momento entran estas fibras y le quitan espacio al fascículo grácilis? ¿En qué momento se forman cuneatos? A partir de T6. De T6 para abajo, grácilis; de T6 para arriba, grácilis y cuneatos. De T6 para abajo solamente hay grácilis, y de T6 para arriba hay grácilis y cuneatos. Entonces, muchachos, dolor y temperatura. Sí. Con la anterior. O sea, es que una lesión en cordones posteriores da Romper positivo. ¿Cómo? Una lesión en cordones posteriores da Romper positivo. Romper positivo. Y lesión cerebelosa también da Romper positivo. Sí, pero cuando ustedes vean, ustedes llevan anatomía interna del cerebro. Pero bueno, ustedes van a ver una cosa, muchachos. El romper positivo en la médula espinal es del mismo lado de la lesión, porque obviamente miren que esto no se cruzó, esto sube por el mismo lado. O sea, si yo corto aquí, tengan la información del mismo lado. Pero tengan en cuenta, de pronto para que sepan clínicos, revisen eso en la literatura. Aparte de esto, seguir el núcleo ventral posterolateral. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que el cerebelo, a través de los pedúnculos cerebelosos, está comunicado con estos tres pisos. Esto envía también información al cerebelo, pero la pregunta es: ¿se cruza o no se cruza del mismo lado? Te lo otro dedito ahí. Sí, a ver, en el caso que si el romper sería del mismo lado o del lado contrario. Bueno, muchachos, entonces, entonces, muchachos, vamos a hablar de dolor y temperatura. Miren, igual, lo mismo de siempre, que esto no varía. Toda neurona sensitiva que llegue a la médula, traiga la información que traiga, tiene el cuerpo celular en un punto relativamente intermedio y todo eso contribuye a formar el ganglio. Eso no cambia, ¿cierto? O sea, toda neurona sensitiva periférica relacionada pues con la médula. Listo. Entonces, entra la neurona y al entrar la neurona le pasa la información, ahí termina, a una segunda neurona. Vamos a hablar de la vía que está dibujada en rojo. Ahorita hablaremos de la vía que está dibujada en azul. Rojo está llevando dolor y temperatura, pero llega a la asta posterior y ahí le pasa la información a una segunda neurona, que esa sí tiene el cuerpo celular ahí en el extremo.
Esa segunda neurona atraviesa la sustancia gris y llega al cordón lateral. Y cuando llega al cordón lateral, pum, se acoda. Y al acodarse, comienza a subir por el cordón lateral. Entra al bulbo, sigue por el puente, sigue por el mesencéfalo y termina en el mismo núcleo ventral posterolateral del tálamo, que es el que está recogiendo toda la información sensitiva, pero que llega de la médula espinal. Repito, información sensitiva de otras partes está en otro núcleo del tálamo. Entonces, ese mismo núcleo ventral posterolateral del tálamo, hay una tercera neurona que recoge la información, y al recoger la información de esa tercera neurona, llega a la corteza parietal, a la misma área 312, la corteza sensitiva primaria, ¿recuerdo? Para saber, para intelectualizar qué fue lo que me pasó, qué me está pasando, la información pasa al resto de la corteza parietal, que es la que elabora intelectualmente lo que está sucediendo, como siempre. Listo. Hasta ahí estamos claros. 3 neuronas entonces, una periférica y 2 centrales. La de primer orden, que es la periférica, entrega la información tan pronto entra a la médula. Una segunda neurona, que ya es central, se depusa y por el lado contrario sube por el cordón lateral del lado contrario. Y una tercera neurona que parte del tálamo, del núcleo ventral posterolateral, sigue entonces a la corteza cerebral de ese mismo lado contrario. Vale, es sencillo, dolor y temperatura. Pero resulta igual para miembros superiores que como para miembros inferiores, es lo mismo. Médula representando miembros inferiores, médula representando miembros superiores. Y los 3 pisos del tallo: bulbo, puente y mesencéfalo. Listo. Pero resulta que hay paralela una vía que ya no es de dolor y temperatura, sino de dolor. ¿Qué dolor? El mismo dolor, pero que lleva específicamente la señal del dolor. La rojita está llevando información de dolor y temperatura. Esta está llevando dolor. ¿Cuál es la diferencia? Igual va a ir a terminar en la corteza del lóbulo parietal, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta de dolor hace lo mismo, entrega la información a una segunda neurona que se depusa del lado contrario, hasta ahí va igual, asciende por el cordón lateral del lado contrario, hasta ahí va igual, pero cuando llega al bulbo, le entrega la información a la formación reticular del bulbo. ¿A usted ya le explicaron formación reticular o no? Bueno, de todos modos, prendeme la luz, acuérdate que era el extremo de allá, ¿sí? Bueno. De todos modos, hagamos una pequeña miradita a esto. Chiquitica, ya que estamos en el tiempo. Una pequeña miradita chiquitica, muchachos. Entonces, resulta que en el tallo cerebral hace muchas décadas descubrieron que había unos conglomerados de cuerpos neuronales muy densos, que era como si un astrónomo mirara con un telescopio. Descubrieron hace muchas décadas ya, explorando pues con microscopio el tallo cerebral, a ver qué más descubrieron de pronto unos conglomerados de cuerpos celulares muy densos. Y ustedes saben que los cuerpos celulares de las neuronas parecen estrellitas. Entonces eran como estrellas muy intensas, como si un astrónomo mirara con un telescopio una constelación por allá lejana, ¿cierto? Entonces, esos cuerpos celulares tan densos no sabían para qué servían. Pero esos cuerpos celulares tan densos en el tallo cerebral parecían una red, mirados al microscopio. Entonces lo llamaron formación reticular, o sea, en forma de red, porque no sabían para qué servía, pero había que ponerle un nombre. Después se descubriría. Después se descubrió que por la formación reticular pasaban cosas que llegaban a la corteza. Y si pasaba sensibilidad que llegaba a la corteza, se creyó, en parte erróneamente, que entonces esos eran los mecanismos del despertar. Cuando el individuo comienza a percibir la sensibilidad del mundo exterior, se despierta, y eso es erróneo, pero fue lo que se creyó. Y entonces se vio lo que sí estaba claro, y eso sí no era erróneo, es que tenía información que llegaba y de ahí seguía ascendiendo al tálamo y a la corteza. Por esa razón se le llamó formación reticular ascendente. Pero el nombre es erróneo porque también hay cosas que de la formación reticular descienden a la médula o van a otras partes. Entonces el nombre de formación reticular ascendente es erróneo porque también es descendente. Simplemente volvió a quedarse en cuento con el nombre de formación reticular, así a secas. Pero hoy por hoy ya se sabe mucho de la formación reticular, pero
muchísimo menos de lo que hay por descubrir, pero se sabe mucho más de lo que sabía antes. Entonces, muchachos, vamos a suponer y resulta que la forma en la que se condensan esos cuerpos neuronales en el tallo es muy particular. Por ejemplo, aquí hay un cuerpo neuronal, otro cuerpo neuronal en forma como de estrellita, ¿cierto? Entonces, esos cuerpos neuronales en forma de estrellita que están en el tallo tienen la siguiente característica. Forman, por ejemplo, como una especie de barrita. Y por decir algo, por la simetría bilateral, pues generalmente en el otro también forman como una barrita. Entonces, más o menos así. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese montón de cuerpos neuronales que descubrieron en el tallo estaban como metidos como en una especie de barritas, y vamos a suponer entonces, como formando como una especie de barritas, como si fuera esto, y al otro lado lo mismo. Pero como esto está en el interior del tallo, vamos a suponer entonces que esta es, digamos, la parte del tallo que sería el puente. Esta es la parte del tallo que sería el bulbo, y esta es la parte del tallo que sería el mesencéfalo. ¿Vale? Resulta entonces que aparte de eso había otra barrita que encontraron en toda la mitad, que era impar, y encontraron muchas más barritas, y fueron encontrando y encontrando más, pues a todo eso lo llamaron formación reticular. Después se dieron cuenta que esa formación reticular no estaba solamente en el tallo, sino que se extendía inclusive hasta el tálamo y el hipotálamo arriba, y abajo se extendía hasta la parte alta de la médula espinal. Si yo hago un corte por aquí, por ejemplo, a nivel del bulbo, entonces encontraría, podría ver por decir algo, podría ver lo siguiente. Apágueme la luz, por favor. ¿Sí? Correspondería simplemente como a este corte, la barrita cortada, aquí sigue la barrita, otras dos barritas aquí centrales cortadas, etc. Pero cortadas dependiendo del nivel en el que estoy. ¿Listo? ¿Cuál es el punto? Que alguna parte, alguna de esas barritas de la formación reticular que se está extendiendo entre la médula y el mesencéfalo, e inclusive se prolonga en cierta forma hasta el tálamo, esa información del dolor inicialmente entró igualitica que la del dolor y la temperatura, e inicialmente le pasa la información a una segunda neurona igualitica que el dolor y temperatura. Al subir por el cordón lateral del lado contrario, ¡pum!, hace una escala y manda un ramal a la formación reticular del bulbo. Sigue la neurona subiendo por esa formación reticular del bulbo, del puente, del mesencéfalo, y llega al tálamo, a un núcleo que se llama núcleo centromediano y a unos núcleos que se llaman los núcleos intralaminares. A partir de los núcleos intralaminares del tálamo y del núcleo centromediano, parte de la información continúa con una tercera neurona igual a la corteza sensitiva primaria, pero parte de la información desciende hasta el lóbulo temporal, y en el interior del lóbulo temporal están las estructuras límbicas. ¿Ya vieron el sistema límbico o no? Bueno, el sistema límbico, muchachos, creo que ya lo hemos comentado, no sé, pero pues para que no nos quede en el aire, el sistema límbico es el sistema que maneja las emociones. Es un sistema de núcleos, o sea, de conglomerados de cuerpos neuronales que están en el interior, en la parte más profunda del cerebro, y que antes de que existiera lo demás era lo único que teníamos. Y esos núcleos manejan emociones, por ejemplo, la agresividad, la ira, la rabia, el placer sexual, etc. O sea, las emociones fundamentales que garantizan la supervivencia de la especie. Cuando fuimos evolucionando, entonces las partes más periféricas de todo el sistema, de todo el cerebro, han sido las más nuevas. La corteza es la más nueva de todas, la que menos millones de años tiene, la más bebé. Pero cuando fuimos evolucionando, entonces al formarse la corteza y todo lo demás, esas estructuras
primigenias que garantizaban la supervivencia de la especie, que existen por ejemplo en las serpientes, en las arañas, etcétera y etcétera, y que les garantizan la reproducción sexual, la ira, la agresividad y satisfacer sus necesidades básicas, siguieron existiendo porque son fundamentales, pero allá en el fondo, y sobre todo en la profundidad del lóbulo temporal. Como esas estructuras límbicas que tienen que ver, con las emociones, están en la profundidad del lóbulo temporal, entonces cuando sube esa información del dolor, pero ya por la formación reticular, de este tracto se desvió la formación reticular, y de ahí al núcleo centromediano y los núcleos centrolaminares del tálamo, de ahí la información va para la corteza y va para el lóbulo temporal. Y al llegar al lóbulo temporal, entonces le entregan información a las estructuras emocionales. ¿Para qué? Para darle contenido emocional al dolor. A su vez, esos núcleos límbicos se comunican con el tallo cerebral, y al comunicarse con el tallo cerebral, envían información al tallo cerebral, y ustedes saben que en el tallo cerebral está el origen de los pares craneales, por lo menos de la mayoría. Uno de ellos es el nervio facial, y el nervio facial va a inervar los músculos de la mímica facial, y los músculos de la mímica facial son eso, mímica, o sea, para expresar alegría, tristeza, placer, dolor, lo que sea, angustia, en fin. Pero esa información viene al núcleo del facial desde las profundidades límbicas. Entonces una persona llora, grita, tiene placer, tiene dolor, tiene lo que sea, y hace expresiones faciales porque el sistema límbico, los núcleos límbicos están reverberantes en ese momento. Entonces envían información para que el facial haga las expresiones límbicas. Esas expresiones son más depuradas entre más evolucionada la especie, de tal manera que la especie donde más evolucionó eso es en el ser humano. Sigue el bonobo, que es la especie más inteligente después de nosotros, luego el resto del chimpancé, luego el gorila, luego el orangután, luego el gigón, etc. Y en la medida que se va perdiendo atrás en la escala evolutiva, van perdiendo la capacidad de hacer expresiones emocionales. Entonces las más depuradas son en el ser humano. ¿Por qué? Porque las expresiones emocionales implican lenguaje, y el lenguaje es el principal atributo de la evolución, de la inteligencia. Entonces, o lo que más la catapultó. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente es para otorgarle las expresiones emocionales, en este caso al dolor. Entonces una persona llora, y si el dolor es muy intenso, hace muecas en la cara, o llora o lo que sea, depende del dolor. Está manifestando, comunicando al otro, hey, tengo dolor. ¿Quiénes de aquí les interesaría, por ejemplo? Les pido un favor, muchachos, mi niña. Les voy a pedir un favor, muchachos, miren. Esto va para todos. Yo lo que hago aquí parándome y hablando con ustedes lo hago con mucha pasión, porque me gusta. Esto para mí no fue un escampadero, sino una búsqueda. Yo vine de ganarme en esa época 1.080.000 pesos en el Hospital San Jorge en Pereira, donde trabajaba como médico de planta, a ganarme aquí 360.000 pesos, o sea, la tercera parte. Y fuera de eso, pagar vivienda y todo lo demás, porque no soy de Medellín, cuando llegué aquí a Medellín. Entonces lo hice precisamente porque yo quería dedicar el resto de mi vida a la universidad. No tenía claro que quería que era mi proyecto. Entonces, en ese mismo orden de ideas, les pido un favor, muchachos. Si estamos haciendo esto por pasión, por amor y todo lo demás, a mí no me angustia, ni me entristece, ni me molesta que se duerman en clase, porque me parece muy válido. Más yo que soy búho, entonces yo sé que muchos llegan cansados, trasnocharon estudiando y todo lo demás, y me parece válido. Y es más, prefiero que duerman aquí a que duerman afuera, porque se despiertan a ratitos y tal, y algo les va quedando. Pero lo que sí me incomoda es que estemos dando clase y alguien esté estudiando porque tiene un examen enseguida o mirando otro documento. Pues porque me siento incómodo como profesor, porque definitivamente siente uno como que no está siendo valorado lo que uno hace. Entonces, aquí nadie toma lista. Si alguien va a estudiar un documento de alguna cosa porque en ese momento lo considera prioritario de la clase, puede ser, es muy válida la razón, si tiene un examen encima de cualquier cosa, pero ahora no pueda. No vengan aquí a leer el documento porque, por lógica mental, entiendan que es muy incómodo para uno, a no ser que yo siempre venga aquí a ganarme el sueldo y decir, esto es así, allá, nos vamos. No. Pero yo tomo esto tratando de hacer una comunión con ustedes, yo creo que lo han notado, ¿no? Entonces, muchachos,
Ni eso, ni como hicieron otros muchachos la otra vez, que había otro por allá resolviendo un crucigrama, otro leyendo la ADN atrás, o una niña toda la clase con un espejo y peinándose el pelo. Entonces, no. Ni eso, que es más delicado, o simplemente algo menos delicado, pero igual tampoco, estar leyendo otro documento aquí, ¿no? Pues, o estamos aquí o no estamos aquí, excepto, repito, que me parece muy válido y no lo digo a dientes para afuera, lo digo con toda sinceridad, porque yo como bubo sufrí eso en la universidad, me dormí en clase, entonces, excepto quienes se duerman, bacán, pero se me quedan aquí idealmente, ¿cierto? Bueno, listo pues, ok. Bueno, muchachos, entonces íbamos a qué, bueno, ¿quiénes de aquí, por ejemplo, están interesados o estarían interesados en la psiquiatría? ¿Quiénes sueñan con la psiquiatría o la neuropsiquiatría? Una, no más, van a terminar más de uno, les garantizo. Porque los avances de eso son fabulosos en este momento, con todos los descubrimientos en neurociencias. Puede que más adelante cambien de sueño, eso está bien, en la medida que conozca otras cosas, o puede que ratifiques este sueño. Pero ¿qué pasa, muchachos? No dejen de soñar, siempre mantengan un sueño en mente. No importa que más adelante lo cambalasen por otro que les gustó más. Porque si ustedes dejan de soñar, dejan de vivir. Uno vive, muchachos, hasta el día en que se le acaban los sueños. Cuando a un ser humano se le acaban los sueños, ya es un zombie, un muerto en vida. Entonces sueña, porque con los sueños se tienen metas, y con las metas se tienen logros. Pero sin el sueño no hay nada. Entonces, ¿y saben qué? Esos zombies que muestran por la televisión, de gente caminando así, chupándole, conociendo a los demás para arrancarle la carne y comérselos o chuparle la sangre, sí existen. Y están por todos los lados. ¿Y saben quiénes son? Las personas que dejaron de soñar, y entonces como dejaron de soñar, ya siguen simplemente tratando de encontrar un sentido en la vida, o explotando a los demás, o cualquier otra cosa, igual chupándole la sangre. Entonces, no dejen de soñar nunca. Los que de aquí sueñen con la psiquiatría, o sea, uno no se muere cuando se le para el corazón, uno se muere cuando deja de soñar. Los que de aquí sueñen con la psiquiatría, miremos esto, y los que no sueñen también. Miremos esto. Entonces, esta vía es para darle un contenido afectivo al dolor. Aquí, a través de este ramal, pero siguió subiendo, de todos modos, la otra neurona, aparte del ramal que dio aquí, para esa vía de darle contenido afectivo al dolor. La otra neurona que siguió subiendo es para terminar alrededor del acueducto de Silvio, en el mesencéfalo, en la sustancia gris periacueductal. Y resulta que esa sustancia gris periacueductal, que nadie sabía para qué servía, hoy por hoy se le están encontrando funciones cognitivas. O sea que ya no es tanto que el cerebro sea la única parte cognitiva. Ya aquí se está, como en el tallo, pues sí, en el tallo. Es más, hoy por hoy muchos neurocientíficos están cambiando el paradigma y están comenzando a pensar que la inteligencia y muchas otras cosas realmente están regadas por todo el sistema nervioso. Por ejemplo, el sistema nervioso del tracto digestivo es increíblemente misterioso porque tiene su propia inteligencia. Es un sistema absolutamente inteligente que responde inteligentemente de acuerdo a las funciones digestivas. Por eso es tan lábil a las angustias, a las tensiones, a las emociones. Para, por ejemplo, un colon irritable, una úlcera o cosas por el estilo. Eso es fascinante en este momento, como si toda la parte cognitiva y de conciencia estuviera regada por todas partes. Por ejemplo, el embobinado eléctrico del corazón, el sistema cardiolector, pareciera íntimamente involucrado realmente, ya no como se creía antes, como hipotéticamente con las emociones, realmente involucrado con las emociones. Entonces, esto está cambiando mucho y a pasos agigantados. Pero ¿cuál es el punto? No sabemos por qué ese dolor tiene que generar una vía que específicamente le entregue información a la sustancia gris periacueductal, habiendo descubierto ya que la sustancia gris periacueductal tiene funciones cognitivas. Es más, las migrañas, ¿quién sufre aquí de migraña o tiene familiares que sufren migraña? Las migrañas que son a veces tan violentas, tan difíciles de tratar a veces, que todo lo demás se ha descubierto muy recientemente que instantes antes de que comience la migraña bien tesa, se activan las células de la sustancia gris periacuedutal y no se sabe por qué. Bueno, en todo caso, el dolor está llevando información a la sustancia gris periacuedutal también. ¿Pero a qué viene esto? Entonces, el dolor involucrado en sistemas emocionales. Entonces, aquí viene esto.
Hay una forma de esquizofrenia, y por eso decía que aquí me gustaba la psiquiatría, una forma de esquizofrenia entre varias. Ustedes saben que la esquizofrenia es una psicosis. Psicosis es lo que en el habla popular llamaría como locura, pues, en el habla popular. Entonces, pero la esquizofrenia es la más tesa de todas las psicosis, aunque hay esquizofrenia muy leves, otras muy tesas. Porque la esquizofrenia realmente no es la esquizofrenia, sino la familia de las esquizofrenias. Hay una cantidad de variantes. Hay una que se llama befrénica, otra se llama simple, otra se llama catatónica, otra se llama paranoica, otra se llama tal y tal y tal y tal. Pero hay una forma de esquizofrenia que es la esquizofrenia catatónica. Y en la esquizofrenia catatónica, el individuo hace unos ataques catatónicos, que es que el individuo de pronto está aquí y le da el ataque catatónico y de pronto se queda aquí. Y se puede quedar así por horas. Y nadie lo mueve, por horas, y por horas, y por horas. Aparentemente sin cansarse, sí se cansa, pero no lo manifiesta emocionalmente. O se mete debajo de un escritorio por horas, y por eso se puede confundir con una depresión severa, con una melancolía, porque también la persona melancólica tiene que quedarse quieta. Entonces, busca la cama y en condiciones más graves simplemente el primer rincón que encuentre y se queda quieta. Entonces, ¿qué pasa con esto? En esa esquizofrenia catatónica, el individuo se queda quieto. Les cuento una cosa. Yo escribí un cuentico en el que narro la historia de una esquizofrenia, porque es una esquizofrenia catatónica. Déjame en cualquier momento lo leemos. Bueno, listo. Entonces, en la esquizofrenia catatónica, porque ahí trato pues como de representar un proceso de esquizofrenización. Entre la esquizofrenia catatónica, el individuo de pronto entra en una cosa que llama flexibilidad seria. Entonces el individuo de pronto se queda quieto y el examinador llega y le levanta el brazo y lo deja levantado. Le mueve el dedo así y lo deja levantado. Le mueve el dedo así y lo deja levantado. Como un muñeco de cera. Por eso se llama flexibilidad seria. Se deja manejar, pero como si fuera un muñeco de cera. Si le levantan esa extremidad, la deja así levantada. Eso se llama flexibilidad seria. Y la puede dejar así por mucho rato y aparentemente no le duele. Y si accidentalmente estuviera en un estado catatónico y hay aquí una vela y se estuviera quemando la mano, no la retira. En estados catatónicos ya muy severos, no la retira. Ni hace el más mínimo gesto de dolor. Ya te respondo la pregunta. Ni hace el más mínimo gesto de dolor, ni retira la mano. Así se la queme toda. ¿Qué sucede? Resulta que no es que no le duela. Está recibiendo ese quemonazo con un dolor brutal, tan brutal como sentiría cualquier ser humano. Lo que pasa es que esquizofrenia quiere decir mente dividida. Un esquizofrénico es como si fuera, sobre todo catatónico, es como si fuera una persona que se mirara completamente desnuda frente a un espejo, pero el espejo está quebrado, está fracturado. Entonces sería como un cuadro de Picasso, una oreja allí, una pierna allí, etc. No sé si han visto los cuadros de Picasso, el cubismo. Entonces todo está dividido, todo está fragmentado. Entonces el individuo, el yo, la parte psíquica representada en la corporalidad en el espejo, la parte psíquica está fragmentada, está desconectada. Por eso el nombre es muy bien dado, esquizofrenia, mente dividida. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el esquizofrénico sí le está doliendo eso tan terrible como cualquier ser humano. Lo que pasa es que pierde la capacidad de expresar emociones. Entonces está aparentemente fresco, pero el dolor es inhumano, el dolor es terrible. Lo que pasa es que no expresa las emociones. Y el esquizofrénico tiene un afecto plano. Entonces ustedes ven a una persona esquizofrénica, por ejemplo, caminando desnuda por una carretera, por toda la línea de la mitad. No es un exhibicionista, no es un depravado sexual, no tiene nada que ver con eso, nada, absolutamente nada. Simplemente anda desnudo porque no le importa que lo vean, pero tampoco le importa que no lo vean. Y tiene conciencia de que lo puede aplastar un camión, simplemente. No le importa que lo aplaste el camión, pero tampoco le importa que no lo aplaste. O sea, típicamente el afecto es plano, muy plano, y entre más plano, más clara la esquizofrenia del individuo. Entonces, ¿qué pasa? Por su afecto plano y por su flexibilidad cerebral que entra en estado catatónico, entonces pierde la capacidad de expresar emociones, pero el dolor lo está sintiendo. Pareciera ser que acorde a lo que se dice que es mente dividida, el problema estuviera aquí, que estas conexiones se dañan. Entonces, ¿qué pasa? Está sintiendo el dolor terriblemente,
pero se fragmentan las conexiones que llegan al sistema límbico y por lo tanto no puede expresar ese dolor. Por esa razón, en los tenebrosos manicomios del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, realmente está muy avanzado el siglo XX, que eran los lugares donde metían a los pacientes psiquiátricos, que les llamaban manicomios, esos eran lugares terribles de tortura y de muerte. ¿Por qué? Porque a los pacientes enfermos mentales, los médicos de la época